Para empezar, la forma más efectiva que se utiliza en pos de evitar que en el fútbol ciertas conductas antideportivas se repitan son las sanciones. Por eso, dentro de este deporte, aquellos que decidan violar una regla, así sea mínima como para llevar una ventaja, podría ser castigado muy severamente. Por eso prepárate, porque hoy en este video verás el top 7 de las peores sanciones en la historia del fútbol. Ahora sí, continuemos. En el país asiático Corea del Sur, el servicio militar es cosa muy seria. Ahora bien, el motivo de por qué esto es así no podría ser más evidente. Técnicamente hablando, la guerra de Corea no terminó, debido a que para que se concluya de manera oficial una guerra, primero entre los países beligerantes debe haber un tratado de paz, y como verán, aún no se hizo. Por eso, bajo la actual ley de Corea del Sur, todos los hombres entre 18 y 35 años, como mínimo, deben prestar de manera obligatoria al menos 21 meses de servicio militar, sin excepción. Ni siquiera las estrellas de la selección nacional se salvan de esto. Así ocurrió con el caso de Jang Yu-son, quien después de formar parte del equipo que estuvo en Rusia 2018, este futbolista en cuestión se había envuelto en un escándalo de falsificación de documentos para evitar ir, como no, al ejército. Cuando la propia Federación Surcoreana se enteró de esto, el castigo fue muy severo. Jang Yu-son fue suspendido de por vida de la selección nacional por humillar los colores de su país, más $30.000 de multa. Lógicamente, este jugador deberá prestar servicio obligatorio, pero aunque lo cumpla, la condena social lo perseguirá hasta el resto de su vida. Es un triste caso, pero así son las cosas en Corea del Sur. Sigamos. En el año 2014, la Federación del Fútbol de Suiza dictó una sentencia que asombró mucho al mundo futbolero por dos cosas. Primero, porque si bien el caso ocurrió en la cuarta división de dicho país, uno jamás imaginó que la federación actuaría de oficio, y segundo, por la sanción en sí. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Por un partido entre Portugal Fútbol Club y el WOR, cuyo encuentro terminaría con un 1-0 a favor del WOR, el futbolista de Portugal, Ricardo Ferreira, enojado por la derrota, salió del banco de suplentes y pateó la pelota tan fuerte que golpeó al árbitro del encuentro. Ante esto, el juez le sacó la tarjeta roja. Pero en lugar de tranquilizarlo a Ferreira, esto lo enfureció mucho más, tanto que le lanzó una jarra con agua y le mandó varios saludos a la madre de él. Imagínense lo que le pudo haber dicho. Por estos actos, la Federación Suiza le dio la pena máxima, que no fueron ni 6 meses ni 2 años de suspensión, sino 50 años sin poder jugar al fútbol. Es muy probable que este caso te suene, porque es muy reciente. Ocurrió el 7 de marzo de 2019, cuando el futbolista Mansur Çalar del equipo Ahmetsportiv Faliyetler de la tercera división turca entró a la cancha con una cuchilla de afeitar con el único fin de atacar a medio equipo del Sakaryaspor durante el transcurso del encuentro. Lo que motivó a Çalar a cometer tal acto fue, según manifiesta, que los rivales le habían insultado. Una locura total. Por esto, uno se alegra que la Federación Turca, ni corta ni perezosa, actuase de oficio y le diera la pena más alta que pueda caber para este tipo de barbaries, prohibiendo de por vida jugar al fútbol o entrar en un estadio. Nada más que decir, muy merecido lo tiene. Si sos mexicano, posiblemente sepas del puesto que hablaré a continuación, y el que no, preste mucha atención, porque este caso es increíble. Corría el año de 1988, cuando en México salió a la luz un escándalo deportivo en el cual se descubrió que la selección de fútbol de la Sub-20 de México alineó a propósito a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial Juvenil del siguiente año. En tanto, como era de esperar, la FIFA ejerció de oficio y le dio a México una sanción deportiva histórica. Todas las selecciones nacionales de México quedarían vetadas de participar de cualquier tipo de competencia por 2 años.
En otras palabras, México no pudo participar de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y el Mundial de Fútbol Italia 90 por esta sanción. Para terminar, como dato curioso, a este escándalo se lo llamó el cachirulazo. Este nombre tan particular proviene de un personaje de la televisión mexicana llamado Cachirulo. Este simpático personaje en cuestión fingía ser más joven de lo que en realidad era, tal cual hicieron los 4 jugadores mexicanos. Corría el año de 1989, cuando en el mítico estadio Maracaná se disputaba el encuentro de la fase final para la clasificación rumbo al Mundial Italia de 1990. Por este motivo, Brasil, el local, y la selección visitante, Chile, se jugaban el todo por el todo para poder asistir al evento mundialista. Por entonces, la selección de la Roja corría de atrás, puesto que a diferencia de su rival, el empate no le bastaba, por lo que debía ganar sí o sí. El partido comenzó y al minuto 4 del segundo tiempo, Brasil por medio de Careca ya ganaba el encuentro por 1-0. Y a falta de tan solo 20 minutos para terminar este encuentro, una bengala impactó en el arco de Roberto Rojas, el capitán de la selección chilena, por lo que este cayó en el suelo y se tapó la cara con sus manos. Cuando sus compañeros fueron a ver cómo estaba él, Rojas tenía la cara ensangrentada. Tras esto, la selección chilena se retiró del campo argumentando la falta de garantía para seguir con el compromiso. Sin embargo, y antes de que Chile pudiera ganar por la famosa y polémica vía del escritorio, tanto la Conmebol como la FIFA se percataron por las cámaras de televisión y varias fotografías que Rojas nunca pudo haber sido herido por la bengala, puesto que ésta explotó a más de 1 metro de distancia. Por lo tanto, era imposible que le pudiera causar siquiera un daño. Ante esto, a Rojas no le quedó de otra que decir la verdad. Él fingió la falta y se cortó la cara con una cuchilla de afeitar que este tenía en su guante. Finalmente, la sanción le cayó severamente a Rojas, inhabilitado de por vida para seguir jugando al fútbol. En tanto, la selección chilena, por ser cómplice, quedó fuera del Mundial Italia 1990 y se le prohibió además disputar el Mundial Estados Unidos 1994. Para terminar con este caso, quisiera comentar lo increíble que es, porque en serio, da mucho de qué pensar. Por 20 minutos de teatro, un país entero se quedó fuera de un evento tan importante como la Copa Mundial de Fútbol por 8 años. Por Dios, sigamos. Veamos, de buenas a primeras, el fútbol italiano es muy hermoso, pero lamentablemente no todo es color de rosa, debido a que el mismo se ha manchado tantas veces que por sí solo podría ser un top de todos y cada uno de estos escándalos que ocurrieron a lo largo de la historia del fútbol italiano. Y aún así debo decir que me quedaría muy corto. Por esta razón elegiré la más reciente, porque si bien no causó un impacto mayor que los escándalos deportivos como el Totonero y el Calciopoli, sí tuvo una sanción más amplia dada la cantidad de clubes implicados. Es más, para que vean unas comparaciones, en el Totonero estuvieron implicados 7 clubes, en el Calciopoli 5, en tanto el escándalo que verás, 17 clubes. Eso no me lo esperaba. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Guau! Por eso sin más te presento el caso de la operación Last Bet, ocurrido en 2011. Este caso, al igual que los escándalos anteriormente mencionados, también incluía amaños de partidos. Sin embargo, a diferencia de estos, la operación Last Bet actuaba en la Serie B y en la Serie C en su totalidad, por lo que no sorprende mucho la cantidad de clubes implicados. Dicho esto, y solo para mencionar algunos, se encuentran el Sassuolo, el Atalanta, el Hellas Verona y otros menos conocidos como el Benevento o el Taranto. Por esto, y para que vean la magnitud de lo que esto significó, te dejo la sentencia para que veas un poco cómo terminaron todos los casos. Sigamos. Finalmente, llegamos al primer lugar con la mayor sanción en la historia del fútbol mundial. Ocurrió en 1985,
cuando en el estadio de Heysel en Bélgica se disputaba la final de Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool. Dado el momento de ambos equipos, muchos esperaban que aquella final fuese la mejor de la historia de dicha competencia. Sin embargo, su desenlace fue fatal. Por culpa de unos imbéciles que eran hinchas de Liverpool y que estaban borrachos, empezaron a tirar botellas hacia la hinchada visitante. Armaron un caos en el estadio. Los hinchas de la Juventus, por miedo, intentaron alejarse, pero se toparon contra las vallas y no había salidas de emergencia. Quedaron atrapados bajo la presión de miles de hinchas ingleses en una avalancha humana. Cuando el caos se disipó, el resultado no pudo haber sido peor que 38 muertos y cientos de heridos. Tras esto, la UEFA continuó el partido por miedo a que esto llegara más lejos y, salvo por la República Federal Alemana, el encuentro se vio en directo en todo el mundo. Después de aquel partido, la sanción no tardaría en llegar. A los clubes ingleses se les prohibió cualquier tipo de participación internacional durante 5 años y se inició un plan para erradicar el fenómeno hooligan en Inglaterra, aunque esto último fue hecho y ejecutado por el gobierno británico. Y tú te preguntarás, ¿solo por eso es el primer lugar? No, aún queda la sanción más importante, la sanción social. El público empezó a generalizar sobre este deporte catalogándolo como salvaje, ruin y sin sentido. Debido a este disgusto de la gente, se registró un fuerte descenso de público en la mayoría de los estadios y el fútbol entró en una fuerte crisis. Por suerte para este deporte y para nosotros, si no fuera porque la propia FIFA puso en marcha la famosa campaña mundial del Fair Play con el único fin de mejorar la imagen de un fútbol ya muy lastimado, quizás, y solo quizás, hubiera desaparecido. Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más videos. Chao, hasta luego y cuídense.